Hola, bienvenidos una vez más a otro video acerca del piano Korg EK50. En esta ocasión estaremos dando a conocer un tema muy importante, que es cómo grabar un sonido en el piano Korg EK50. Así que quédate al final de este video para poder conocer cómo se hace a continuación. Bien, lo primero que yo hice fue, yo ya tengo aquí una canción grabada que lleva como tema Yo tengo un nuevo amor, y yo la voy a tocar en cumbia, así la grabé. Entonces primero les voy a hacer una demostración de lo que he grabado y luego vemos el paso de cómo hacerlo. Solo déjenme hacer unos ajustes por acá todavía. Listo, ahí estamos. Entonces eso fue lo que grabé. Todavía no tienen MIDIs o no tienen samples, pues esta es una manera que el teclado ofrece para poder grabar las propias canciones, y pues lo hacemos de la siguiente manera. Número 1, lo que yo hice fue que aquí en Lower yo guardé, en este caso tengo un piano, un gran piano, es un eléctrico, en el número 7 lo encuentran ustedes, y pues yo lo grabé y lo puse a tope de volumen y luego pues lo guardé. Si ustedes aún no saben cómo guardar sonidos, pues yo tengo un video por ahí en la descripción, se los voy a dejar, de cómo configurar su teclado con los diferentes sonidos que ustedes quieran. Muy bien. Número 2, en Upper aquí tengo yo un saxofón, entonces con ese fue que hice la melodía y pues luego lo guardé. Paso número 3, aquí en el Upper 2 yo tengo un acordeón. Ese lo grabo, lo guardo, pero lo dejamos inhabilitado porque más adelante nos puede servir. Entonces solo lo tengo ahí como una reserva. De hecho nos va a servir, ahí les voy a explicar. Número 4, vamos a los botones que están acá abajo. Entonces aquí ustedes también pueden modificar estos botones. Por ejemplo, en el bajo yo tengo el 547, está aquí, entonces lo dejamos así. Pero si yo quiero puedo cambiarlo por ejemplo, puedo poner el 556 y pues va a sonar así, pero en este caso lo dejamos con el que estaba, con el 547. Las percusiones se quedan igual y los drums también. Solo eliminamos esta parte de aquí donde dice Other Parts. ¿Por qué? Porque yo lo eliminé en este caso porque yo aquí es donde voy a llevar el piano, donde yo voy a ir centreando. Entonces por eso es que yo lo elimino. Y luego pues ya teniendo esta parte, entonces voy a hacer unos ajustes, como por ejemplo el piano yo lo tengo en una octava de +1 y el upper yo lo tengo al centro, el upper 2 en donde está el saxo. Entonces ya teniendo todo esto listo para poder hacer la grabación, pues iniciamos haciendo nuestra grabación a continuación. Antes de hacer la grabación quitamos lo que es lower para que no nos suene aquí, y siempre tenemos el split puesto, y entonces ahí ya vamos a poder hacer aquí los cambios en la mano izquierda, y en la mano derecha pues vamos a ir haciendo la melodía. Entonces yo solo voy a grabar un pedacito para que no se alargue tanto el video, y después ustedes pues si gustan grabar otros cantos lo pueden hacer también. Así que se los muestro cómo es que lo hice. Ponemos aquí para entrar con un remate, y luego pues presionamos donde está este botón que es el de grabar. Entonces venimos y presionamos aquí, y luego pues aquí ya nos marca un parpadeo en la luz verde aquí, en donde podemos comenzar a grabar, y va a sonar así.
Ahí ya quedó guardado esto que hicimos. Entonces ahora nos vamos aquí donde dice Song, presionamos Song y el número 26 fue el último que se grabó, entonces ese es el que grabamos ahorita. Lo vamos a escuchar para que ustedes escuchen de qué ese es. Si ustedes pudieron darse cuenta, esta fue la melodía que acabamos de grabar. Entonces, para buscar la anterior, la que yo grabé, solo retrocedemos. Y aquí está la que yo grabé de primero. Escuchemos. Muy importante que todo lo que se haga antes de grabar quede guardado. ¿Por qué? Porque así cuando nosotros queramos grabar otro canto que sea similar a este, por ejemplo en otro ritmo en cumbia, ya vamos a tener nuestro registro guardado y no nos va a costar volver a modificar todo otra vez. Nosotros cuando grabamos esta canción o esta alabanza, es un saxo el que tenemos aquí, pero ese nosotros lo podemos modificar. Les voy a decir cómo. Digamos que ustedes quieren que suene otro sonido, le dan luego aquí, luego le ponen pausa, entonces se van Shift más Upper 1, aquí está el sonido que les digo que es un saxo, pero digamos que yo quiero poner una guitarra, por ejemplo, entonces va a sonar como guitarra, escuchen. Ahí ustedes pueden cambiar el sonido que ustedes más gusten, o si ustedes prefieren dejarlo con el que lo grabaron, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces el sonido pues no se pierde, porque si yo vengo y vuelvo atrás otra vez y lo vuelvo a poner, suena igual. Suena igual, entonces no hay ninguna alteración. Y pues para los que quisieran salir de dudas si se puede transportar esto o no se puede transportar, lo único que vamos a transportar es, en este caso sería el lower nada más que tenemos aquí en la mano izquierda, pero de ahí lo que grabamos no se puede transportar. Entonces si ustedes quieren tocarlo que ustedes quieren grabar, perdón, en cierta nota, pues pónganse en la nota que quieran grabar, porque ya no hay vuelta atrás cuando nosotros ya tenemos guardado nuestra canción. Otra de las cosas que se puede modificar es el tempo. En este caso está en un tempo de 80, escuchen. Pero si yo lo quiero adelantar más, ustedes aún no saben las funciones de este teclado, pues yo tengo varios videos que se los voy a dejar en la descripción para que ustedes vayan a ver las funciones
que tiene este hermoso teclado Core EK50. Para si ustedes quieren volver a grabar, pues tienen que volver a hacer el mismo procedimiento. ¿Y cómo borro esto? Entonces es muy fácil. Solo presionan lo que es este botón que dice Start Stop. Nos va a aparecer aquí Delay, no, y con la perilla Yes, o con el dial 10, y luego pues ahí se nos borra. Si presionamos se nos borra, pero como yo no lo quiero borrar, entonces lo voy a dejar ahí, le doy no y no se borra. Entonces, pero por ejemplo hay otro que sí no lo estoy usando, el 26 que grabamos ese. Si yo lo quiero borrar, pues lo puedo borrar, lo doy aquí, luego delay, yes, entonces ahí se borra. Entonces aquí, como ya está guardado todo su sonido, lo que ustedes grabaron, aunque ustedes apaguen el piano, no se va a borrar. Y pues esto ha sido un episodio más acerca del piano Core EK50. No somos grandes profesionales, pero vamos tratando de ayudar a la comunidad de YouTube para que puedan salir de dudas. Si tienen preguntas, pueden dejarlas en los comentarios. Si yo las sé, con mucho gusto las voy a responder. Y si yo no las sé, pues veremos cómo los ayudamos. O si no, pues yo les puedo sugerir otro video que pueda haber por ahí. Pero que el Señor les bendiga y dejen su like y su comentario, que yo los voy a estar leyendo. Y nos miramos en un próximo video. Así que adiós.